Leo para ustedes Mateo capítulo 7, verso 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a estar meditando en esta tarde, hermanos, en la palabra del Señor bajo el tema una sorpresa eterna. Y esto es bastante delicado, ¿no? Porque esta sorpresa eterna es una mala sorpresa. Gloria al nombre del Señor, de la cual vamos a ver, pero vamos a enmendar luego este pensamiento de la palabra del Señor, viendo lo que usted y yo sí deseamos tener cada día, hermano. Gloria al Señor, perdón. Lo que usted y yo sí deseamos tener en todo tiempo, en todo momento. Gloria al Señor. Observando y viendo en este pasaje o en estos versos que hemos leído, o en este verso puntual que hemos leído, de los cuales, si usted desea, se lo puedo regalar, los versos 22 y 23. Tomaremos después una parte del 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, son muchos los que, así llamados creyentes, que recibirán parte del Señor estas palabras que hemos tomado lectura en las Sagradas Escrituras. Muchos de los que esperamos ver en el cielo no le veremos. Muchos de los que no esperábamos ver en el cielo le veremos. Y si nos descuidamos, nos sorprenderá no llegar al cielo. Por lo tanto, de un lado o del otro, tendremos que velar para que ese sea nuestro objetivo y nuestra meta. Gloria a Dios, y no haya una sorpresa eterna. Gloria al nombre del Señor. Este pasaje en las Sagradas Escrituras fue de los labios del Señor y nos hace mención de un momento, de una escena bíblica, de una corrida de telón de personas, de un grupo de vidas, de personas, de hombres, mujeres, siervos aún, entre comillas, si se me permite esa expresión, que llegarán delante del Señor en esa jornada y oirán de los labios del Señor como un rezongo, como una sorpresa. Gloria al Señor. Porque encontraremos que en la vida no es simplemente decir aquí abajo: Señor, Señor. Muchos confiesan a Dios y muchos tienen en sus labios a Dios, y en muchas personas se habla y se utiliza la expresión si Dios quiere. Gloria a Dios, pero no tanto, hermanos, como entendiendo el concepto de esa expresión, sino como una expresión más que hemos incorporado a nuestro léxico, a nuestra forma de hablar. Tenemos una forma de hablar que tal vez tenemos en nuestros labios Dios o la palabra Señor, refiriéndonos a Dios como el Señor. Y eso es parte de nuestro léxico tal vez. Y está bueno que así podamos tener una expresión, hablar de esa forma. Pero notaremos que no es lo suficiente. No es lo suficiente meramente hablar. Gloria al Señor. No es decir Señor, Señor. Primer punto. Gloria a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Esto no es en forma, hermanos, habitual. Gloria al Señor. Que yo tengo como un hábito y generalmente acostumbro a dirigirme a Dios como el Señor y hablar de Dios, como el Señor, como el soberano. Gloria a Dios. Y tenerle a Dios sentado en su trono. Y las personas sin Dios aún hablan de que Él es Señor. Las personas aún sin Cristo saben que en verdad Dios es Dios y que
ese término Señor y Dios se lo atribuyen a Dios, pero está solamente en su léxico, reitero, en sus palabras. No es que esté en su corazón entronado. Solamente sus palabras hacen mención de Dios como algo, una forma habitual, algo que habitualmente yo expreso y digo. Yo me acuesto y digo hasta mañana si Dios quiere. Nos vemos Dios mediante. Utilizo la expresión y el nombre de Dios, pero no teniendo en su magnitud lo que es Dios, sino simplemente como algo común, como una expresión que utilizo a diario, que hablo. Es más, cuando yo me refiero a Dios, alguien puede decir, cuando yo me refiero a Dios siempre lo escribo con mayúscula. Amén. Todo eso está bueno. Cuando usted escribe Dios con minúscula está hablando del diablo. Porque en la Biblia cuando aparece Dios con minúscula es el diablo. Es el Dios de este siglo. Gloria a Dios. Cuando aparece Dios es Dios, y cuando hablamos de Dios es con D mayúscula. Gloria al Señor. Porque nos referimos a Él. Todo eso puede estar incorporado en nuestra forma de hablar y de expresar. Mas sin embargo, no es lo suficiente. Podemos a veces decir Señor, Señor, y tenemos nuestros propios propósitos, a veces encubiertos. Decimos Señor, Señor, simplemente para aparentar espiritualidad. Para que alguien diga, qué espiritual, qué lindo, dice Señor, Señor. Yo estaba en una oportunidad, hermanos, en una reunión, no era reunión, era un velorio, donde las personas, el 80 o 90% eran inconversas. Creo que había menos, 98% inconversas. Y creo que había uno o dos contactos que tenía que eran cristianos y me pidieron para hacer un servicio en ese momento. Y compartimos una palabra, hicimos una reflexión, hicimos una oración. Y entonces cuando me dirijo a Dios para dirigirme una oración, después de haberle compartido una meditación con los hermanos, con las personas que allí estaban, hablarles del Señor, termino entonces esa palabra y me dirijo a Dios. Ahora vamos a orar, dije, y entonces comencé, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo el grupo de personas, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y seguí con el Padre Nuestro, enseguida corté, no vaya a ser que empezaran con el Ave María o Santa María, Madre de Dios, y entonces porque la gente tenía en su vocabulario y en sus palabras a Dios, y tenía tal vez como un recordatorio de lo que era Dios, pero con su propio concepto, su propia idea, tal vez como para aparentar espiritualidad. Yo soy más espiritual porque hablo del Señor. Y tengo en mis labios la palabra Dios, gloria al Señor, tal vez simplemente carente de un sentido o de lo que significa hablar y decir Dios. Reitero, hasta la gente, hermanos, que tal vez no se congrega en nuestro país, tal vez menos, pero en otro lugar aún más. Nosotros, el Uruguay, porque de por sí, hermano, decide ser agnóstico o ateo y decide rechazar los principios de Dios y no tener a Dios. De hecho, en nuestro país, hermanos, había una prensa escrita que escribía a Dios con minúscula. Cuando se refería a Dios, se escribía con minúscula. Así le fue, hermano, se fundió hace rato. Gloria al Señor. Pero entonces tengamos presente que aquí mismo o en otros lugares muchas veces se menciona el nombre de Dios y la expresión Dios, y aún a veces, gloria a Dios, se utiliza la expresión Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y en verdad, hermanos, eso está bueno. Reitero, la expresión del vocabulario está bueno, pero entendamos que no es simplemente decir Señor, Señor. No nos podemos quedar solamente con la expresión de dirigirnos a Dios como el Señor. Decir Señor, Señor es una declaración de fe que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Gloria al Señor. Esa declaración de fe habla de sujeción. Cuando yo digo que Él es el Señor, yo me sujeto a lo que el Señor dice. Gloria a Dios.
Cuando decimos que Él es el Señor, yo le obedezco a lo que el Señor dice. Eso es decir Señor, Señor. Me someto a esa autoridad de Dios, a lo que Dios es. Gloria al Señor. Por lo tanto, cuando digo Señor, Señor, estoy poniéndole a Dios en el lugar que Dios debe estar. No es simplemente decir Señor, Señor. Gloria a Dios. Porque en ese tiempo entonces habrá un grupo que le diga Señor, Señor. Gloria a Dios. Yo en tu nombre hice muchas cosas. Gloria a Dios. Y ahí entonces habrá una sorpresa eterna que Dios determinará entonces para con un grupo de personas. Reitero, la expresión Señor, Señor, entonces tenemos que tomarla, hermano, como una declaración de fe. Sujetarnos a su principio, a su palabra. Sujetarnos a lo que el Señor quiera que hagamos. Cuando decimos si el Señor quiere, si Dios lo permite, o hasta mañana si Dios quiere, gloria a Dios, es someternos y sujetarnos a la voluntad de ese Señor. Gloria a Dios. El estar dispuesto a escuchar lo que el Señor dice. Por eso usted y yo estamos aquí en esta tarde. Estamos dispuestos a escuchar la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, no sé si todos, pero estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Veo que hay oportunidades. Gloria al Señor. Por lo tanto, entonces entendamos que en medio de la voz de Dios no es, y escucharla es importante, como se mencionaba o oraba ahora, escucharla es importante, pero más importante resulta que yo también ponga en práctica el consejo del Señor. De ahí el mismo verso se va a desprender que no es simplemente que le diga Señor, Señor. No es que yo le diga Señor, yo estuve alguna vez en un templo, también levanté mis manos, también adoré tu nombre, también hice reverencia ante tu presencia, también yo me arrodillé en un templo, también yo oré un día delante de ti, también yo te llamé Señor, Señor. No es simplemente una expresión verbal, no es un léxico bíblico o eclesiástico o espiritual que tenemos que tener. Es más que eso, va más allá de decirle Señor, Señor. Es hacer la voluntad del Padre. Dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es más que un sacrificio de labios. Cuando decimos Señor, Señor, estamos sacrificando algo con nuestros labios, estamos proclamando con nuestros labios al menos que Él es Señor. Pero como dijimos que no basta solamente expresarle con los labios, es que nosotros tenemos que tomar una actitud interna y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo más que sacrificio. Los sacrificios a Dios están muy buenos. Cuando el apóstol dice que frutos de labios que confiesen su nombre, expresión de alabanza, sacrificada a Dios, alabanza, gloria a Dios, frutos de labios, expresiones de alegría, de celebración, de victoria. Por eso el creyente viene al templo y alaba a Dios y adora a Dios. Llegamos al templo y cantamos, bendecimos su nombre, exponemos cánticos y alabamos su nombre, porque son los frutos, los sacrificios, que está bueno. Gloria al Señor. Pero va más allá que los sacrificios. Entiéndase que alabar a Dios y adorar a Dios es algo glorioso y hermoso. Es algo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Y que usted y yo sabemos que la misma enseñanza nos dice, y hasta lo entonamos en cántico en el Salmo 22. Así lo dice la Biblia, decimos nosotros. Cantamos, ¿verdad? Él habita en la alabanza. En la alabanza Él habita. Gloria a Dios. Entonamos y sabemos y proclamamos que cuando le alabamos está Dios. Lo seguimos cantando y luego entonces después del 22 alguien sumó el 23 y en el Salmo 23 así la Biblia me enseña que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay que sumar el 24 que alzado puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Y seguimos con el salterio de cánticos que hay en los salmos alabando a Dios. Todo eso está bueno.
Todo eso forma parte de nuestra adoración, gloria a Dios, y de nuestros sacrificios a Dios. Pero no es suficiente, no es lo todo, gloria a Dios. La alabanza a Dios es muy buena, reitero, pero no es lo todo, gloria a Dios. Mire, la Biblia dice, Salmo 51, verso 16, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. El salmista se llegaba ante la presencia de Dios en los tiempos que el requisito para llegar delante del Señor era el sacrificio, era el holocausto. Usted y yo hemos venido hoy al templo y no hemos traído, hermano, sacrificio como el pueblo en el Antiguo Testamento. Nadie ha traído un sacrificio para sacrificar. Nadie ha traído entonces nada para hacer un holocausto a Dios. No, eso ya lo hacían ellos en el Antiguo Testamento. Llevaban un animal entonces como referencia a un cordero que un día sería inmolado. Un animal que ellos lo que hacían era derramar la sangre que cubriría el pecado de ellos, que sería como una representación de lo que un día el Cordero de Dios, Cristo Jesús, haría por todos nosotros. Ellos llegaban en el Antiguo Testamento mirando la escena de la cruz como algo futuro que sucedería para cubrir, para tapar el pecado de ellos. Ustedes y yo hemos llegado al templo en esta tarde ya no mirando la escena de la cruz como algo futuro, mirando la escena de la cruz como algo que ya se realizó. El Cordero de Dios ya fue entregado y molido por nuestros pecados, no para cubrir el pecado nuestro, sino para limpiarnos. Gloria a Dios. Una cosa muy distinta es cubrir el pecado que limpiarnos. Cubrir el pecado como el que barre debajo de la alfombra. Vamos a barrer. Viene mi suegra hoy. Vamos a barrer por debajo de la alfombra. Espero que no levante la alfombra, porque si llega a levantar la alfombra, gloria al Señor. Pero entonces, eso es cubrir el pecado. Pero limpiarnos es distinto. Es la única sangre del Cordero de Dios es la que nos puede limpiar de todo pecado. Gloria a Dios. El sacrificio del Antiguo Testamento era aceptado por Dios. Sin embargo, el salmista dice, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Está hablando de que el deseo de Dios va más puntual. El tenerle a Dios es más que eso. El tenerle a Dios es más que hablar de Dios. Es más que llegar a un templo. Es más que estar un domingo en la casa del Señor. Va más allá de eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Con su alabanza me inspira a seguir. Cada amén, cada gloria a Dios, por lo menos 10 minutos. Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Dice el Salmo 51, 17, que lo que Dios está esperando, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Lo que le agrada a Dios, Salmo 51, verso 17, lo que le agrada a Dios son entonces el espíritu quebrantado. ¿Por qué el espíritu quebrantado? ¿Quién quebranta el espíritu? Gloria a Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios quebranta nuestro espíritu. La palabra de Dios nos desarma nuestros argumentos. La palabra de Dios edifica nuestras vidas. La palabra de Dios es lámpara en la oscuridad del alma. La palabra de Dios es espejo y medicina, es refrigerio de los huesos. La palabra de Dios quebranta entonces nuestros corazones. Gloria a Dios, contrito por amor a Cristo, dolido, gloria al Señor, por amor a Cristo, y humillado, gloria al Señor, siendo redarguido por el Espíritu Santo de Dios. Eso sí agrada a Dios. Cuando venimos y nos humillamos delante de Él y reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Que las palabras de la tierra al cielo serían insuficientes y que nunca nuestros méritos nos pudieran llegar a la presencia del Señor. Que todo esfuerzo a su mano quedaría nulo. Que esto no es por sacrificios, que esto es por gracia. Nos recuerda entonces la obra redentora de Jesús. Gloria al Señor. Ese espíritu quebrantado por la palabra. Llegamos siendo nosotros, hermanos, muy fuertes o importantes cuando llegamos a los caminos del Señor.
Decíamos que tal vez nada nos quebrantaba. Hay gente que tal vez ha dicho en alguna oportunidad: yo no he llorado y no lloro, y a mí me cuesta eso. La misma palabra del Señor, hermanos, nos quebranta. La palabra de Dios es martillo cuando nuestro corazón es como piedra que quebranta la piedra. La palabra del Señor trabaja en nuestro ser, en lo más profundo del alma, y trabaja, hermano, discerniendo los pensamientos y las intenciones de ella. Usted no sabe lo que yo estoy pensando, ni yo sé lo que usted está pensando, pero Dios que está aquí conoce nuestros pensamientos. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios escudriña nuestra mente. Gloria a Dios. Y nos redarguye el Espíritu Santo. Eso sí, hermano, agrada a Dios. Cuando llegamos a la presencia del Señor, agrada a Dios, hermano, que podamos ser quebrantados por el Espíritu Santo del Señor. La voluntad del Padre se hace, hermano, autonegándonos, autodedicándonos, autoconsagrándonos. ¿Por qué auto? Porque en verdad es personal. Es una decisión que yo tomo cada día para agradar a Dios. Es personal. A mí no me tiene que enseñar o decir a alguien que yo tengo que orar o buscar o negarme y sacrificar mi vida para darle gracias a Dios. No tengo que estar escuchando constantemente un sermón de eso, cuando yo sé que eso es parte de hacer la voluntad del Padre. A veces estamos esperando constantemente que alguien venga y nos hable, esperando que alguien constantemente venga y nos diga, cuando ya somos, ¿qué diríamos? Adultos cristianos. Cuando ya hemos dejado de ser niños y la palabra del Señor ha obrado en nosotros, seguimos esperando que alguien venga y nos hable nuevamente. No, es que la misma palabra me la ha enseñado, y yo entonces me autoconsagro, me voy santifico cada día ante la presencia del Señor, porque yo sé que esa es la voluntad del Padre. Yo sé que eso agrada a Dios y lo haré para la gloria de su nombre, porque mi meta y mi objetivo es poder llegar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Porque mi meta y mi objetivo es que un día pueda entrar a la patria celestial. Gloria al Señor. Y que no haya ninguna sorpresa eterna. Yo quiero un día estar delante del Señor y escuchar las palabras de Dios. Gloria a Dios, pero diferentes a estas que estamos considerando. Pero para que no haya sorpresa, necesitamos tener y aprender lo que es la voluntad del Señor, nosotros haciéndolo diariamente. Reitero, el que alguien venga y nos diga está bueno, gloria. Y el apóstol Pablo dijo: para mí no me es molesto, y para ustedes es seguro que yo repita y vuelva a decirle algunas cosas. Aunque para Pablo no le molestaba y para las personas era seguro, entendamos que siempre tenemos que tener la tendencia a crecer en el Señor. No siempre nos quedaremos nosotros repitiendo las mismas cosas. No necesariamente siempre tendré que oír el mismo mensaje. No siempre tendrá Dios que decirme las mismas cosas. Gloria a Dios cuando Dios las dice. Gloria a Dios cuando Dios nos habla y nos ministra. Está bueno, nos sentimos edificados. Pero qué bueno es poder crecer para el Señor y decir: Señor, yo sé lo que me toca a mí. Yo sé cuál es mi parte. Yo sé cuál es mi parte. Y estoy dispuesto a sacrificarla, a santificarme cada día, porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Gloria al Señor, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, para entonces un día entrar en el reino de los cielos. No es, hermano, hacer maldad. Verso 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando somos llamados a hacer el bien, no podemos hacer el mal. Cuando debemos hacerlo, hay que hacerlo. Somos llamados a hacer el bien y no el mal. Dios nos llama a nosotros por su palabra y nos ministra a hacer el bien. Cuando alguien, sabiendo hacer el bien, no lo hace, la Biblia dice que ya es pecado. Sabiendo hacer el bien y no lo hago, ya me toma Dios como un pecado delante de Él. Gloria a Dios. Y no tenemos que aclarar qué es hacer el bien.
Gloria al Señor, porque usted y yo sabemos que es hacer el bien. ¿Qué cosas le hacen bien al alma, a nuestra vida? ¿Qué cosas hace bien y qué cosas hacemos bien para agradar a Dios? Gloria al Señor. ¿Qué cosas hacemos nosotros bien que honra el nombre del Señor? ¿Qué bien le hace a nuestra alma estar aquí en esta tarde congregados, por ejemplo, en su nombre? Gloria a Dios. La expresión que a veces se utiliza, yo la entiendo, permítaseme compartírsela. Nos vemos en el culto si Dios quiere. Y enseguida usted va a tener a alguien que dice, Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. Claro, amén. Sin lugar a duda, eso es así. Gloria al Señor. Yo le entiendo es que, bueno, Dios mediante, me permita el Señor llegar. Dios siempre va a allanar el camino y siempre va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre despertará el deseo y el anhelo de poder estar en la casa del Señor. Nosotros poner nuestra parte. Si yo sé hacer el bien y no lo hago, ya entonces estoy desagradando a Dios. Estoy pecando contra Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, es también hacer el bien, no ser hacedores de maldad. Es hacer el bien cuando tenemos que hacerlo. Es hacer el bien también para ayudar a nuestro hermano. Nuestro hermano necesita de nuestra ayuda. Somos personas, hermanos, que tenemos que mostrar ese fruto del Espíritu en nosotros. De soportar, de sobrellevar la carga y de alentar a otros y de estimular a otros y de ayudarle. Qué bien nos hace a veces ser ayudado por alguien. Aunque usted diga, el hermano va bien y hace el trabajo bien. Va bien, pero qué bueno le hace al alma ser ayudado. Recibir una ayuda, entiendas, hermano, de hermano, socorrerle, animarle, darle un consejo, orar por él, decirle aquí estoy, extenderle una mano, gloria a Dios, decirle cuenta conmigo, estamos a la orden. Qué bien le hace al alma, gloria al Señor. Qué bien le hace a alguien preguntarnos, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti hoy? Aquí estoy, gloria a Dios, puedes contar conmigo. Y en ese puedo hacer algo por ti, ya le volcamos lo que tal vez nosotros de nuestro sentir desearíamos hacer. Si le parece bien, lo hacemos y aportamos y ayudamos. Eso es hacer el bien. Hay necesidad. Hay gente que está tirada en el camino, esperando que un buen samaritano pase y le brinde una mano. Gloria al Señor. Cuando pasan al lado de él, gente tal vez reconocida, gente con título, con cargo, tal vez pasa un sacerdote y mira el que está caído y sigue de largo. Tal vez pasa por al lado de él un levita y viéndole no tiene compasión de él y sigue de largo. Pero tal vez un samaritano pasa, un buen samaritano pasa y le da todo lo que tiene. Hemos aprendido en la vida, hermano, que el que más da es el que menos tiene. Las personas que más se brindan y más dan son las que menos tienen. Pero de eso se agrada a Dios. Este samaritano tenía 2 denarios que estaba dispuesto a darlo. Es más, se lo dio al mesonero. Le dijo, te doy los 2 denarios que tengo. No tengo más, pero cuida de él. Y si gasta de más, no importa, cuando regrese, dijo ese buen samaritano, yo te lo pagaré. Le vendó sus heridas con vino y aceite. Lo puso en su cabalgadura. No tenía más nada, ningún otro lugar donde ponerle. Pero mi cabalgadura va a ser para ti ahora. Ponte tú ahí, yo camino. Es para que tú vayas y llevarte a un lugar seguro. Esa actitud de la necesidad del prójimo sigue siendo leal y letal hoy en día. Sigue siendo una realidad. Sigue siendo una necesidad. Nosotros tenemos que sentir compasión por aquel que está tirado en el camino, medio herido, medio muerto, abandonado. Gloria al Señor. Sin preguntarnos por algo debe estar tirado, por algo estar así. No, sin preguntarnos por qué. Simplemente vernos reflejados en él o en ella, diciendo, pues, si Dios me da la gracia y me ha mantenido a mí en pie, yo también voy a brindar una mano a aquel que está tirado en el camino. Es hacerle bien al hermano cuando el hermano lo necesita. La Biblia nos enseña, hermano, que si viene alguien necesitado en mi casa,
y me pide pan y yo tengo pan para darle. Y le digo, bueno, vení mañana a ver si puedo darte. Y tengo pan hoy para darle, estoy haciendo mal. Porque yo tenía como darle y no le estoy dando. Entiéndase esto, hermano, que debe de ser y debe de verse desde la visión, hermano, de brindar, de dar un servicio, de socorrerle, de ayudar, de brindar, de extender una mano más allá de lo que uno puede darle a veces a alguien. Esto no es, hermano, que Dios nos llamó a poner un lugar de refugio y darle pan a todo aquel que pase por la calle. Gloria a Dios cuando alguien puede hacer obra social. No estamos en contra, nos parece muy bueno. Pero este principio bíblico va más allá de eso. Gloria al Señor. Va más allá, hermano, de darle pan a alguien y un sostén en un momento. Va más allá de eso, de mirar y brindar la necesidad de alguien. ¿Por qué yo no voy a ayudarle al hermano cuando en verdad Dios me ha dado a mí? Gloria a Dios. Tal vez lo que el hermano necesita, gloria a Dios, no es nada económico. A veces el hermano puede necesitarlo y si está a mi alcance, amén. Pero a veces no es ni eso. A veces es de las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Es simplemente una llamada, un estímulo, extender una mano. Eso es hacer el bien al hermano. Eso es también ayudarle al prójimo que está necesitado. Cuando debemos, hermanos, ser nosotros, el mal es cuando debemos hacer nosotros enemigos de toda hipocresía y todo engaño. Yo no puedo correr, hermano, con el hipócrita, no puedo. Con aquel que tiene una doble actitud. El Señor reprendió a los hipócritas, hermanos, y hay todo un capítulo de la Biblia, en el Evangelio que estamos leyendo, donde habla y hace mención de todos los hipócritas que estaban. Fue duro el Señor. En ningún momento le dijo, amados que están aquí en el salón o en el auditorio, me dirijo a ustedes, estimados colegas. Ni tampoco se dirigió con cariño, le dijo, hipócrita, ustedes son hipócritas. Ponen carga en otro que ustedes mismos no llevan. Dicen una cosa y hacen otra. Gloria al Señor. Eso es actuar con hipocresía. Nosotros tenemos que rechazar eso. O engaño. Hay gente, hermanos, que lo que más procura es engaño y anda siempre, hermanos, con actitudes malas. Y nosotros tenemos que ser enemigos de eso. Yo no corro por ese lado. Yo no voy por ese lado. Esa no es mi intención, esa no es mi meta. No me dirijo así. No actúo de esa forma. Actuamos diferente, distinto. Cuando miramos a alguien, le vemos con una necesidad, gloria a Dios, de índole primeramente espiritual. Teniendo una necesidad y un vacío de Dios. Y extendiéndole, sí, hermanos, una mano para ayudarle en lo que esté a nuestro alcance, pero entendiéndose, hermano, cuál es la intención del corazón. Si alguien la malintenciona del otro lado, se lo aclararemos. Si alguien malintenciona la expresión de afecto, de aprecio, de cariño, se lo aclararemos. Simplemente es velar por el bien de alguien, velar por el bien del prójimo que está necesitado. Cuando le atendemos y le socorremos, es eso. Es velar por el bien. Y si la intención del otro lado es esa, aquí estamos para eso. Gloria a Dios. Y el que recibe la ayuda entiende de esa manera, amén. Para eso estamos. Eso es hacer el bien. Eso es entonces que no haya engaño, que no seamos hacedores de maldad, sino hacedores del bien. Dios nos ha llamado a ser hacedores del bien, a hacer bien. Gloria a Dios. Y esto pesa, hermano, a favor nuestro en la vida cristiana, cuando hacemos el bien, cuando en verdad, hermano, mantenemos nosotros su palabra en nuestros corazones y nos esforzamos en aplicarla de esta forma también. Lo que sí deseamos escuchar del Señor está en el Mateo capítulo 25, verso 34. Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren oír eso? Amén. Se lo voy a leer de vuelta porque quizás alguno me escuchó. Aleluya. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Usted qué dice? Amén.
Alabado sea el Señor. Eso sí queremos oír de parte del Señor. Gloria a Dios. Ese es nuestro anhelo. Gloria a Dios. Por eso, hermano, alabado sea el Señor por haber hecho nosotros la voluntad del Padre. Por haber mantenido nosotros en nuestra vida la voluntad de Dios. Y el pasaje consta y hace mención de que el Señor le dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y algunos le dirán: Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos pan? ¿Tuviste sed y te dimos agua? ¿Cuándo? Y en verdad el Señor le va a decir: cuando a uno de estos mis pequeños lo hacían, de cierto a mí me lo hacía. Verso 40. Respondiendo el Señor: de cierto, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Alabado el nombre del Señor. Eso es, hermano, gloria al Señor, lo que en verdad nosotros deseamos oír. Y esa es la actitud de ayuda cuando se lo hicimos a alguien de estos más pequeños. ¿Por qué uno de mis hermanos más pequeños? Bueno, en primer lugar, hermanos, porque en verdad el Señor Jesús se presenta como nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor por excelencia. Aunque es como nosotros, no es igual que nosotros, es diferente. Gloria al Señor. ¿Y por qué uno de estos hermanos mis pequeños? Porque en verdad lo que el Señor está diciendo es que si lo hicimos a alguien que en verdad no esperábamos de la persona que nos devolviera el favor. Usted puede hacer un bien a alguien y esa persona dice: bueno, estoy esperando porque hoy se lo hago yo, pero te aseguro que mañana, como es fulano de tal, gloria a Dios, me lo hará él o ella. Pero cuando somos llamados a hacer el bien, somos llamados a hacer el bien a alguien que, humanamente hablando, no tendrá posibilidad alguna de devolvernos el bien que le hayamos hecho. Y de eso esperamos recompensa del Señor. El que nos recompensa, hermano, no es el hombre, es Dios. Amén. Recuerdo una oportunidad, llegaba a mi casa en la noche y nos bajábamos de la parada del ómnibus y era como las 11 y pico de la noche. Y se baja conmigo una vecina que vivía al lado de casa. Me dice: qué bueno verte, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice: increíblemente, mira, te cuento algo. Me dice: quizás no lo vayas a creer, pero te lo cuento porque es la realidad. Me dice: mañana tengo que ir a trabajar, que entraba temprano y se iba por temprano. Me dice: pero no tengo plata para el boleto. Y justo te encuentro a ti ahora. Quizás no tengas para darme, en aquel momento eran 50 pesos, que no sé lo que valdría ahora, pero es una historia un poco de atrás. Me dice: ¿no te han dado? Y digo: bueno, sí, no hay problema. Y le di 50 pesos, pero porque ahora era más. Y entonces cuando se lo entregué: ay, muchas gracias. Me dice: no sabes cuánto te lo agradezco, porque esto me permite mañana ir a trabajar y hacer esto. Gracias, Dios te bendiga. Y ese que tenía Señor, Señor en sus labios, ¿no? Gloria, y sabía que yo era cristiano y demás, y lo tenía y se lo pude dar y se lo di. Cuando se lo di, me dijo: mañana te lo entrego, te lo devuelvo. Muchas gracias, cuando vuelva del trabajo te lo estoy devolviendo. Y entonces, eso fue, creo que un domingo, y el lunes llego a mi casa por la noche. El martes no vi a la vecina, el miércoles no le vi, y entonces sentí que agarré y dije: Señor, no fue la vecina, fue para ti, no hay problema, ya está olvidado, no hay reparo, no pasa nada, gloria a Dios. Entonces lo entregué, dije: está bien, es el bien a alguien que tal vez no puede hacerlo, no puede devolverlo, no voy a perder la amistad como vecina, voy a seguirle saludando, todo igual o mejor, buen vínculo, no hay problema por eso, gloria a Dios. Pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, yo me había olvidado. Llego a mi casa por la noche el viernes y veo, hermanos, arriba de mi cama, yo era soltero desde entonces, veo arriba de mi cama una esquelita de mi hermano que decía: te dejo debajo de la almohada lo que le prestaste a Rosa, la vecina. Me puso: y en la heladera hay algo para ti. Antes de mirar debajo de la almohada, me fui a la heladera. Gloria a Dios. Dije: ahora veo lo que hay debajo. De seguro que abajo de la almohada están los 50 pesos.
como que ya lo daba por hecho. Pero antes me voy a la heladera. Y cuando abro la heladera, así, hermanos, un postre de un pollo grande. ¡Wow! Yo la buscaba el otro día para prestarle más. Y cuando usted quiere, guste, no hay problema, gloria a Dios. Dispuesto a darle. Claro, cuando podemos brindar la mano a alguien y alguien nos devuelve, ya tenemos la recompensa. Ya está. Mi recompensa fue el postre, que lo disfruté. Mis hermanos respetaron la cláusula. Se ve que la vecina le dijo: no lo vayan a abrir hasta que él venga. Yo me imagino lo que habrá sido esa tarde hasta que yo llegue por la noche. Gloria. Al otro día, hermanos, madrugaron mis hermanos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y entonces, hermanos, la devolución y con una recompensa. Ahora, cuando nos toca ayudar a alguien y brindarle la mano a alguien que de repente no tiene, no puede devolverlo, hagamos con gozo. Eso es como a uno de mis hermanos más pequeños, dijo el Señor. Gloria a Dios. No tiene la oportunidad, la posibilidad, no importa. Gloria a Dios. Y esta señora que en verdad, hermano, y siempre le evangelizábamos, gloria al Señor. También tal vez ella estaba del buen deseo y no pudo como hubiera querido, pero Dios la usó para que nos disfrutáramos un buen postre al otro día. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que esto es brindar también. Esto es lo que queremos nosotros oír del Señor. Brindarle una mano y ayudar a alguien que en verdad tiene una necesidad, que nosotros podemos suplírsela y que está a nuestro alcance, y podemos darle una mano y testificar nosotros del Señor. Tal vez muchos no van a leer la Biblia nunca, pero van a ver la Biblia en nosotros. Tal vez muchos nunca sabrán de Dios, ni entrarán en un templo, pero sabrán de Dios por nosotros. Gloria al Señor, por lo que hacemos, por el testimonio que le brindamos, por las cosas que hacemos nosotros. Ellos entonces, gloria al Señor, sabrán que en verdad hay algo diferente en nosotros. Gloria a Dios. Y esto es lo que queremos oír del Señor. Venid benditos de mi Padre, recibir el reino de Dios que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Desde el momento en que Dios creó todas las cosas, ya destinó nuestro lugar. Nosotros no queremos sorpresas en aquel día. Preferimos nosotros ahora estar en paz con Dios y arreglar el pase a la eternidad, sellado con la sangre de Cristo, con el sello del Espíritu Santo del Señor. Ese es el boleto y el pasaporte a la eternidad. Eso es lo más seguro. Al cielo no se van por dones, ni talento, ni ministerio. No importa los dones que yo tenga, la gracia, el talento, no importa lo que yo haga, al cielo se va, hermano, habiendo obtenido el perdón de los pecados, gloria al Señor, y habiendo hecho la voluntad del Padre. Así se va la patria celestial. No queremos sorpresas en aquel día, gloria al Señor. Queremos fortaleza del cielo. Queremos las palabras de Mateo 25:34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. A eso somos llamados nosotros. Bendito el nombre del Señor. A eso somos llamados nosotros. Bendito Dios, aleluya. A heredar bendición del cielo, habiendo hecho la voluntad del Padre. ¿De qué vale, hermanos, estar y remar y remar y remar y remar y terminarnos sin fuerzas a la orilla cuando no falta nada? Ya estamos en la orilla, no falta nada. Gloria al Señor. Ya estamos llegando a la otra ribera, no falta nada. Gloria al Señor. De la misma fortaleza que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, será la que nos mantenga el Señor en pie. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que seguir nosotros honrándole al Señor. Él guarde su pueblo, Él guarde nuestras vidas, Él guarde su iglesia en esta noche. En gloria al Señor, para que podamos hacer nosotros la voluntad del Padre. Y entonces digamos, como dijo el salmista, en el rollo del libro está escrito: el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros deseamos de parte del Señor. No, que no haya sorpresa en ese día, que será una sorpresa eterna.